Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, hoy con un nuevo invitado, un buen amigo y una persona absolutamente conocida en Oviedo, en el Principado de Asturias y fuera del Principado de Asturias. Él es abogado, se llama Ignacio Santiago. Si yo les digo esto, realmente no les sonará absolutamente a nada, pero él es Nacho Builla. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Lo de Ignacio Santiago lo sabe poca gente, porque todo el mundo te llama Nacho, es decir, no te llama nadie por ese Nacho, nombre, ¿no? Todo el mundo me llama Nacho, no, Ignacio, no, bueno, hay gente Ignacio, y cuando estás trabajando Ignacio, pero no, todo el mundo me llama Nacho, Nacho Builla, además el apellido es compuesto Álvarez Builla, pero Builla, Nacho Builla. Me llamo Santiago porque nací el día de Santiago. Y entonces mi abuelo Plácido, el padre de mi padre, estaba empeñado en llamarme Santiago porque había nacido el día de Santiago. Y mi padre pues decía que no, quería que me llamara como él. Y entonces, bueno, hicieron ahí una especie de pacto ecléctico, Ignacio Santiago. Pero bueno, como iba delante el Ignacio, pues fue Ignacio y Nacho, ¿no? El 25 del 7, el 25 de julio de 1957. Correcto. Naces en la clínica Miñor. Sí, en el sanatorio Miñor. Sanatorio Nacía Miñor. medio Oviedo antes, sí. Y en ese momento tus padres y vosotros estáis viviendo no en vuestra propia casa, sino en casa de alguien, ¿no? Sí, mis padres vivieron, yo creo que el primer año de matrimonio aproximadamente, hasta mi nacimiento, vivían en Uría 12, en el Pasaje, donde vivía mi abuelo, que era una casa muy grande, tenía la consulta él, y yo nazco viviendo ahí en Uría. Luego, inmediatamente después de nacer yo ya, mis padres, conmigo ya, que soy el mayor de 4 hermanos, nos trasladamos a vivir a Suárez de la Riba, donde vivía hasta que me independicé, prácticamente hasta que me casé. Tú de niño es un hombre del Parque de San Francisco. Sí, claro, yo vivía en Suárez de la Riba 7, y yo estudié primero en el Colegio Covadonga un año, luego en la Milagrosa hasta tercer grado, y a partir de tercer grado de ingreso en los Maristas, todo el bachiller hasta que empecé la carrera también en Oviedo. Y claro, de aquella, pues lo único que era, ya salíamos solos, con 6 años, se hacía la primera comunión a los 7, antes que ahora. Y bueno, yo, lo mismo mi hermano Ricardo, que es un año justo más pequeño que yo, que jugaba de miedo al fútbol, éramos muy futboleros, y nos pasábamos cuando llegaba el sábado, antes se tenía colegio el sábado por la mañana, y al salir jugábamos partidos todo el día en la Herradura jugando al fútbol. En lo que era el Reconquista, antes de hacer, cuando iba a la Milagrosa, también jugábamos partidos el sábado por la mañana, con Juan Toyos, con Pepe Bernaldo de Quirós, gente de Rafa Nespral, Eugenio Sabe, todos mis amigos de los Fidel Castañeda, Luis Ignacio Fernández Posada, el actual notario que tiene la notaría debajo de mi despacho. Jugábamos los sábados y luego todo el día, el domingo, luego cuando se dejó de tener colegio el sábado por la mañana, nos levantábamos a las 8 de la mañana, lo único que pedíamos a los Reyes era equipos y trajes de fútbol, a estrenar botas nuevas, jugábamos a cabezas, partidos, entre las cagadas de todas las palomas, que era el gran enemigo nuestro del fútbol en la Herradura, cuando la Herradura estaba sin asfaltar, había la zona donde está ahora la escuela de hostelería, que era asfaltada, y lo otro era como arena oscura, como era el paseo de los curas, que se andaban bici, que había incluso se jugaban los bolos en San Mateo. Entre eso y luego entre unos futbolines, los billares que había en la calle Rosal. Yo soy muy, cuando dicen ¿cuál era tu barrio? Bueno, yo era del centro de Oviedo, era pues un niño de una familia más o menos bien, hijo de un abogado que vivíamos en el centro de Oviedo, pero yo cuando otros amigos míos de los Maristas decían mi barrio es no sé dónde, mi barrio es Vente, pues el mío es el Rosal. Teníamos hasta equipo de fútbol, que era el Rosal, por eso a mí cuando me decían recientemente, tú no te pasaste al Astur, digo, joder, el Astur eran nuestros enemigos, el Rosal y el Astur estaban en segunda regional los dos, eran como el Oviedo y el Sporting, pero a maza, ¿no? Como el Sevilla y el Betis. Y bueno, ahí pasé mi juventud hasta todo el día, colegio, fútbol, Herradura, billares, que a mi padre no les gustaba nada que fuéramos a los futbolines, porque allí la gente ya un poco más mayor fumaba, había mucho ambiente, tenía miedo que empezáramos a fumar. Y luego un poco más mayor, empecé a jugar al tenis, hice mucha vida en el tenis, en el club de tenis, desde los 12 a los 14, 15, y bueno, luego también en el tenis ya empezaban a ir las chavalas, te gustaban las chavalas, de gente conocida, y bueno, fue ahí un poco donde mi primera niñez, mis flashes son mis amigos de los Maristas, pues Ignacio García Barrero, el hermano mayor de Santi García Barrero, que él se llama Ignacio porque su padre Falín, el famoso futbolista, era íntimo amigo de mi padre, pues era su hijo mayor, nació en el mes de julio, 20 días antes que yo. Rafa Nespral, que ahora es uno de los abogados del Grupo Popular en la Junta del Principado, un fenómeno. Eugenio Saavedra, que es el actual presidente de la Federación Hípica de Asturias, que es uno de mis mejores amigos, que también cumplió 50 años, cumplimos unos cuantos 50 años el año pasado y fuimos a Punta Cana 10 días, 8 días todos con las familias a celebrarlo.
Pedro Serrano, que su padre, Chani Serrano, los Danes de la Estrella, íntimo amigo también de mi padre, y él y yo, ahora lo veo menos, claro, cuando te casas, haces familias, cambian las actividades profesionales, te distancias, pero es de las personas que más quiero, Luis Ignacio Fernández Posada, etcétera, vamos, mucha... Un Oviedo distinto donde no pasaban coches prácticamente, ¿no? Claro, yo desde los 7 años, iba desde los 7 años 6 solo al colegio. Es decir, ahora, por ejemplo, mi hija pequeña tiene 11 años y viviendo en la Fresneda no va sola a la parada, la acompaño yo, la acompaña su madre. Hay más riesgos. Yo subíamos solos desde Suárez de la Riva por la calle Santa Cruz, Cabo Noval, que la dirección era contraria, pero casi no pasaban coches, a los maristas. Íbamos solos, incluso la Medalla Milagrosa, que fui primero hasta eso, fui desde los 5 hasta los 8, y luego 8 o 9 a los maristas, cruzando el campo, siempre solos. La Medalla Milagrosa no estaba exactamente donde ahora, se entraba donde en Gil de Jaz 4, que enfrente estaba Deportes Terra, y el chalet de los Tartier, que se jugaba al fútbol. Ahora no había distinto, íbamos solos, salíamos de casa a las 9 de la mañana un sábado, volvíamos a comer, salíamos a jugar al fútbol, íbamos al tenis, solos, absolutamente solos, pero desde los 7, 8 años. Yo cuando hice la primera comunión, yo ya salía solo, es decir, no había coches, era muy complicado, que estaba Oviedo era... ¿Estudias en los Maristas siempre? Que es bueno, un colegio que te marca, evidentemente, porque sí, bueno, pues es el colegio en el que estás desde tu niñez hasta la adolescencia y antes de pasar a la universidad. Sí, era el bachiller aquel que había ingreso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y reválida, y luego el COU. Yo era preuniversitario y luego pasó a llamarse curso de orientación universitaria. Yo hice el segundo año de COU. Yo hice COU en el año 73, curso 72-73 o 73-74, y empezó la carrera en el 74. Yo hice la carrera en el año 74 y terminé en el 79, la hice en 5 años. Y sí, en los maristas tengo los amigos de siempre, son de los maristas y de los dominicos, que teníamos muy buen rollo, muy buena sintonía. Y bueno, pues sí, sigo teniendo amigos del colegio, algún amigo nuevo que luego vas haciendo más mayor, pero sí, y los maristas todo el día jugando al fútbol, en el patio del fútbol, con tus amigos. Incluso íbamos los sábados al colegio a jugar por la tarde al fútbol y organizábamos partidos contra los amigos de los dominicos, contra los amigos de los jesuitas, Rabimundo Abando, Vitín Tartier, y lo pasamos muy bien, es decir, hacíamos mucha vida de colegio. De aquella adolescencia, te acuerdas, supongo, de todos los amigos, ¿no? Bueno, claro, tengo y además sigo teniéndolos. Es decir, ahora, precisamente el año pasado, una serie de los amigos, Melquiades Lesmes y Fernando Álvarez, bueno, es el socio de Celestino Viñuela, uno de los que fue interventores de la suspensión de pagos del Oviedo y también administrador judicial en el concurso del Sporting. Celestino, un tipo fenomenal. Pues su socio Fernando es amigo mío y además es Fernando Álvarez, y ahora Ignacio Álvarez Guía, éramos el 2 y el 3 de la lista. Pues organizaron él y Melquiades una página web y organizaron encontrarnos todos los de la generación Maristas 50, es decir, los de los maristas que cumplíamos el año pasado, en el 2007, que somos del 57, 50 años. Y vinimos como 20 amigos, Narciso Cantón, el de la Gruta, Melquiades Lesmes, Ignacio García Barrero, que vino desde Madrid, Gonzalo, que es piloto de Iberia, Rafa Nespral, que es un fenómeno, Eugenio González Saavedra, Pedro Serrano, que no pudo ir porque hacía la primera comunión un niño al día siguiente, bueno, mucha Kini, uno que llamamos Kini, que era del Sporting Iglesias, Santiago Muñoz, el hijo del de la librería El Carmín y el Carmín, que estaban frente a los maristas, Muñiz, que su padre llevaba la bolesa, la famosa bolesa que quedaba al lado de los maristas. Y claro, tengo pues Luis Ignacio Fernández Posada, que estudiamos juntos todo el bachiller, toda la carrera, y luego él aprobó notarías, estuvo de notario en Ribades, en Cargas d'Onís, en Ribadesella, se fue fuera a Cataluña y ahora viene y se hace socio de Luis Tejuca y está de notario en Uría 20, él en el primero y yo en el cuarto, es decir, acabamos, y sus niñas y las mías son amigas. Ángel Fernández López, que es el jefe de la asesoría jurídica del SESPA, que también estudiamos desde parvulitos en los maristas toda la carrera y ahora ejercemos la misma profesión. Pues sí, tengo amigos y gente conocida y gente fenomenal. Claro. Tú eres una especie de pitagorino, aunque no te hayas dedicado a las matemáticas, te dedicaste a las letras. Un hombre que saca matrículas, que saca sobresalientes, que bueno, es uno de los primeros en la carrera. Pero quiero que me hables de mano. Entras en Derecho, entras en la facultad. ¿Cómo era el Oviedo y cómo era tu vida
en esos primeros años, esos compañeros que tenías, ¿dónde ibais a tomar algo? ¿Qué es lo que hacíais? ¿Cómo estudiabais la carrera? Porque ahí me contaron cosas de que, bueno, realmente estudiabais 4 o 5. Tú eras muy buen estudiante. Sí, yo fui buen estudiante. Sí, pero bueno, realmente también teníais vuestras reuniones, ¿no? Las reuniones sí, hombre, de 4 o 5 claro, para estudiar, ¿no? Claro. Yo fui buen estudiante, fui muy trabajador, ¿no? Yo no era un tipo especialmente inteligente o listo más que los demás, pero yo sí tenía una capacidad de trabajo que yo creo que sigo teniéndola, y era muy constante. Cada día salía del colegio, es decir, yo cada día tenía examen todos los días, yo me examinaba a mí mismo todos los días de lo que me habían explicado ese día y lo que iba de atrás, es decir, yo cada día tenía un examen final bueno, eso me ayudó a estudiar bien, a sacar buenas notas. Pero bueno, yo tampoco era el típico pitagorín empollón que no salía raro, no, yo salía, yo jugaba al fútbol, jugué en los equipos infantiles y juveniles del Oviedo, antes no había cadetes, jugué en la Juventud Asturiana con Eduardo, el gemelo, Jorge Isoba con el otro gemelo, y bueno, pues salía, teníamos amigos, yo era de estudiar solo en casa, pero sí, siempre con otros amigos ayudábamos, íbamos, hacíamos apuntes, yo hacía los apuntes, los pasábamos, hicimos mucha vida en Logos, incluso en la Mallorquina, Federico se acordará, Víctor Tartier, yo creo que había que darle la mitad, una cuarta parte del título a la organización de la Mallorquina, ¿no? Yo también, en Logos. ¿Alguna centramina os tuvisteis que tomar en aquel tiempo? Sí, ellos tomaban más que yo menos, porque yo estudiaba cada día, yo por las noches alguna vez en algún apurón o algún examen oral para repasar y tomé alguna centramina, pero no, yo no era muy drogata de la centramina, no, generalmente no estudié demasiado por la noche. Íbamos alguna vez a casa de Luis Posada, venía Eugenio, Rafa Nespral, algún amigo a estudiar a casa, pero bueno, yo no fui de estudiante por la noche, no, la verdad es que no, aunque luego yo hice en el diurno hasta tercero o cuarto y luego el último año de carrera me cambié al nocturno, pero bueno, por un problema de deporte, yo hacía deporte y por un problema de entrenar y iba a clase por la tarde porque me venía mejor tener la mañana disponible, pero... Y tengo muy buenos recuerdos, había gente buenísima, Sarmiento, que fue director general de Registro y Notariado, que ya empezó a preparar oposiciones en tercero y preparó notarios y registros y aprobó en 2 años 3 las 2 oposiciones. Arturo Ezama, Isabel Valdés Solís, de Chini, que es notario de Oviedo, Arturo Ezama, Luis Posada, Ángel, Rafa Nespral, bueno, gente buenísima, Eugenio, que es jefe de tesorería en Hacienda. Bueno, lo pasé muy bien. Yo la carrera, Ramón de Besa, que era íntimo amigo mío de todos, era un líder de izquierdas, se metía siempre, era medio ácrata del MC, pero nos llevábamos muy bien, es decir, había gente ideológicamente empezamos a tener ideología. Franco muere cuando yo iba a segundo de carrera, vamos a celebrarlo. Yo era un tío burgués de Oviedo, que lógicamente más encajable en la derecha, pero por tradición familiar, en mi familia hay gente de todos los signos políticos. Yo pertenecía a una rama, mi padre estaba en el partido de los socialdemócratas y luego en la UCD, era muy amigo de Francisco Fernández Ordóñez, que luego se pasó al otro PSOE, más socialismo, al PSOE. Y yo, bueno, siempre dije que fui republicano un poco por influencia familiar, ¿no? Mi abuelo ponía la bandera de la República el 14 de abril en Uría 12 todos los años y ahí iba la Guardia Civil a quitársela. Y Ramonín de Besa se murió luego de una enfermedad porque, bueno, se desvió un poco, fue drogadicto, pero éramos muy amigos. Había gente de muy diferentes clases sociales, ideas, y éramos muy amigos. En esa facultad, yo esos 5 años tengo una idea, eso sí que fue eso que vivimos 2 años, los 2 primeros vivía Franco, entraban los sociales, entraba Manolín el gitano, simulando que llegaba la Guardia Civil, hacía la sirena de la Guardia Civil fenomenal. Manolo, que ahora está pidiendo muchos días debajo de mi despacho, que a mí me cuesta, por cierto, Manolo, me cuestas más que mis hijas de Faga casi, pero estaba igual que ahora, es decir, Manolo parece que es igual. Yo, si me dicen cuántos años más tiene Manolo, no sé si 20 o 70, porque... Y bueno, sí, tengo un recuerdo fenomenal. Y luego de estudié bien, y luego yo siempre fui competitivo. Sí, pero al margen de estudiar, Nacho, seguro que utilizabais el tiempo en otras cosas. No, sabíamos ¿Dónde mucho, ibais? Sí. ¿Dónde íbamos? Te cuento, yo cogí varias épocas. Cogí de ir mucho a las fiestas de la América, que teníamos compañeros antes, la gente de Bilbao, León y Santander, allí no había facultades de Derecho, venía luego en Bilbao menos, pero sobre todo Santander y León. Yo ahora cada vez que voy a Santander en juicio en León me encuentro la Facultad de Derecho, me presta mucho y acabo comiendo con algún amigo, acabo llegando a las 7 de la tarde del juicio porque encuentras compañeros de carrera, los hermanos Sarmiento, gente.
Y claro, Luis Mayo, que es el presidente de la audiencia de una sala de la Audiencia de León, otro compañero de carrera, que era de León y sacó judicatura, estuvo en Burgos. Y entonces, claro, ves, era un ambiente fenomenal. Íbamos mucho a la América, al Gregorio, a las fiestas, y luego, pues bueno, hubo una época que se puso de moda el bombé, que en Relaciones Públicas era mi amigo y tu amigo Regino López Olivares. Hubo una época que se iba a Aristos, una época que se iba a Faust, al lado del tenis, luego otra época fiestas del tenis en San Mateo. Yo iba a la ópera, me gusta mucho la música clásica y la ópera, iba con mis padres, y luego había siempre que había ópera fiesta en el tenis, donde ahora no existen, y antes íbamos todos los chavales, los que veníamos de la ópera, de smoking o de corbata, a nuestra edad, con 17 años, 19, 20, la carrera se acaba de 21 para 22, y lo pasamos muy bien, y ahora no se va. Y sí, claro, yo era deportista, era buen estudiante, pero tomé muchas copas y salí mucho, y me gustaba el mujerío, quiero decir que a mí me gustaban las chavalas, siempre. Además no se me dieron mal, la verdad, modestia aparte, tampoco. Yo era un tío, tampoco era un fenutrio, con lo cual, siendo mínimamente simpático, pues. También se te darían bien en la mili, porque vas a Figueiredo y a Toledo, ¿no? Haces las milicias universitarias. Sí, me presento con otro de los compañeros de carrera, que es Eduardo Estrada, actual profesor titular de Derecho Civil, un abogado muy prestigioso y muy bueno en Derecho Privado. Yo creo que, por no decir el mejor, porque siempre decir el mejor, otros amigos se me pueden enfadar, pero yo creo que el mejor de los tíos que más saben Derecho Civil de España. Y Eduardo y yo, bueno, vamos en tercero, yo creo que fue segundo al acabar tercero de carrera, vamos a pasar las pruebas para IMEC, para milicias, ¿no? Y bueno, y aprobamos y fuimos a hacer las milicias universitarias. Él fue de alférez, yo podía haber ido de alférez, pero no me encajaba, entonces me dieron la opción de si quería meterme con los sargentos, hice sargento, y bueno, pues fui un verano, luego fui un primer trimestre de septiembre a diciembre. Luego fui un verano, luego hice las prácticas al acabar la carrera. Tuve muy buenos amigos también en la mili. Yo en la mili ya lo conocía antes, pero me hice íntimo amigo de Luis Menéndez Urbón, el traumatólogo, que somos muy amigos, y luego encima se casó con Marina, su actual mujer, que es íntima amiga de mi actual mujer, que también tenemos unas vivencias extraordinarias. Y sí, la mili yo tengo un buen recuerdo. Y luego hice las prácticas en Oviedo, 6 meses, que acababa de terminar la carrera, y hice las prácticas ya siendo un recién licenciado. Decían, tú que eres abogado. No era abogado todavía ni nada, algo sabría porque había estudiado bastante, y lo pasé muy bien con Luis, mi amigo, con otros amigos de la mili, con la gente. Y luego además el coronel jefe era Cid París, que era a su vez presidente de la Federación de Tiro. Yo de aquella tiraba al plato, era campeón de Asturias Junior, estuve en el equipo nacional Junior, tiraba al plato bastante bien, era primera internacional, fui de los más jóvenes de la historia del tiro asturiano, es el primer internacional. Entonces, para que entrenara me tenía enchufado y yo iba solo por la mañana. Entonces, claro, bajaba a las 9 y de aquella ganábamos como 30.000 pesetas al mes de sueldo. Entonces, tengo muy buena. Y luego ya a trabajar, claro. Nacho, te marcan muchas personas, pero hay 3, 4, 5 personas que te marcan mucho más: Ignacio Herrero, Pedro de Silva, Pedro Luis Fernández. Esos te marcan mucho, ¿no? Sí, bueno, eso habíamos comentado. Vamos a ver, yo me marcan muchas personas a nivel de gente cercana a mí. Yo admiro, es decir, me marcan a mí, toda la persona que admiras y que aprendes de ellos te marcan. A mí me marca Pedro de Silva. Tengo, sin ser un íntimo amigo mío, y siempre hablo de él, y me parece un crack, porque era muy amigo de mi padre, se hizo muy amigo de mi padre, siendo siempre socialista. Mi padre, bueno, era un tío liberal de centro, socialdemócrata, y eran muy amigos. Y yo luego lo vi, no solo cuando fue presidente del Principado, antes lo vi actuar de abogado, lo vi ser un tío modesto, liberal, respetuoso, que sigue siendo ahora, es decir, y siempre lo tuve como cuando alguien tiene un ídolo, un futbolista, un actor de cine, que no sabes por qué, un actor de cine que es feo, o que es guapo, o que es bueno, o que es malo. Y yo, Pedro, siempre me demostró, además, es un señor y un abogado impresionante, un escritor impresionante, fue directivo, consejero del Banco Asturias, de Hidroeléctrica, siempre lo hizo bien, y nunca en mi vida oí a nadie hablar mal de Pedro. Pedro es un fenómeno. Ignacio Herrero me marca, porque Ignacio Herrero, yo cuando acabo la carrera, pues hago las prácticas de la mili, me dedico a preparar un programa de oposiciones para repasar, estudiar. Mi padre me obliga a repasar, a estudiar, me parece muy bien, y luego entro en el Banco Herrero a trabajar en la asesoría jurídica, y entro un poco por decisión personal de Ignacio Herrero, porque dice directamente de abogado del Banco Herrero, porque él veía que cuando tirábamos al plato, cuando había un chaval que también venía a los tiros al plato, era muy cazador y muy tirador, veía que entre serie y serie, igual estábamos en Azcoitia, en Guipúzcoa, tirando un campeonato de España, iban a comer, y yo me metía al coche a estudiar, pues a preparar lo mismo derecho canónico que historia del derecho, en primero, en segundo de carrera, derecho civil. Y entonces él
Dijo, este tío que le gusta estudiar, que viene de fin de semana, que se mete en el coche a ampollar, como decía él, y él siempre dijo, tú para mí, y entonces me fichó. Y él me ayudó mucho y me parece de los tipos más inteligentes, más ponderados. Fue criticado cuando vendió el Banco Herrero, pero yo sé la historia y, claro, yo sé la historia que no puedo contar, pero yo sé que Ignacio Herrero hizo lo que tenía que hacer y a mí es mi... Cuando murió mi padre, muere mi padre el 7 de marzo del año 81, yo ya estaba trabajando con él y en el Banco Herrero, mis hermanos hacían cuarto y quinto de carrera, no habían acabado, fue un desastre familiar, social, personal y económico para mi familia, yo tuve que trabajar mucho. Mi madre le quedó una pensión de 52.000 pesetas, entonces mi padre era un profesional liberal que vivía al día, no debía, pero cuando murió pues tenía a lo mejor medio millón en cuenta, el piso pagado y punto. A mi madre le quedó una pensión de la mutualidad de la abogacía de 52.000 pesetas, yo tuve que trabajar mucho. Mis hermanos se portaron impresionante. Otra de las personas que me marca es mi hermano Ricardo, porque era un estudiante regular, y hacen un esfuerzo él y Placio, mi hermano, y acaban la carrera los dos en un año como tiros. Y mi hermano Ricardo empezó a trabajar y se hizo un forofo, yo creo que hizo derecho por inercia, y se hizo un forofo del derecho, es un abogado penalista, yo creo que es, por no decir el mejor de los mejores de Asturias, y de lo mejor que hay en este país. No quiero hacerle publicidad porque lo digo porque lo siento, claro, tampoco, y sin ser subjetivo, es decir, no lo digo yo, lo dice la gente. Y es un tío también que me marcó, porque luego yo tuve un problema personal y un problema de un lío en que me metí o me metieron, y él me ayudó y me defendió, y lo impresionante, es decir, que dices tú, joder, tengo un hermano aquí, y resulta que tienes un crack, y nos cuesta más descubrir a la gente de casa que a los de fuera, ¿no? Yo a Ricardo le tengo que mandar un fuerte abrazo desde aquí porque es buen amigo, pero hay dos cosas, bueno, hay una en la que no coincidimos evidentemente, es en el mundo del fútbol. Yo sé que él está contento con lo que hace el Barcelona y bueno, los que somos del Madrid pues tenemos que a Ricardo le mandamos un saludo desde aquí. Sí, un abrazo. Yo sin embargo, cuando hace un mes, cuando el Madrid le sacaba 9 puntos al Barcelona, aposté 10 euros con él, que tiene mi primo Manuel depositados, cenando en casa Conrado. Yo aposté que ganaba el Barcelona, Liga y el Madrid, o sea que los dos nos cagamos un poco. Y luego Pedro, hablando de Pedro Luis, el tercero que decías, Pedro lo conozco hace muchos años, es bastante más joven que yo. Pedro debe tener 42, 43 años, 43, yo tengo 50 para 51. Lo conozco, bueno, por el rollo del fútbol, lo hacen gerente del Oviedo, siempre me cayó muy bien, yo sé que a él también. Y luego es un tipo que hace una carrera profesional pasándolo mal, con problemas, levanta una empresa, la vende, se vuelve a meter, se vuelve a invertir, se vuelve a meter el mismo negocio, y ahora es uno de los directivos no solo más importantes de este país, por su empresa, por GAM, sino que es un tipo genial, es un tipo de los que no hay, sigue teniendo los mismos amigos, respetuoso, y yo a él nunca se lo dije, él no lo sabe, igual ahora nos está viendo y dice, joder, Nacho, tío, ¿qué dice de mí? Bueno, somos amigos, jugamos al fútbol en la Fresneda, su mujer se lleva muy bien con mi mujer, que eso es importante, porque cuando dos amigos como las mujeres se lleven mal es un mal tema. Y claro, yo creo que es uno de los personajes importantes de esta región, y yo me tocó vivir cerca de él su éxito, y es un placer cuando alguien que vive cerca de ti ves un éxito trabajado, que es un fenómeno, que no hablaba inglés y ahora da conferencias en inglés, que va a captar inversores para dar fondos de pensiones y les hablan inglés. Eso es la de Dios, como decimos vulgarmente, ¿no? Yo creo que en este momento es posiblemente el empresario joven más importante que hay en Asturias, con diferencia, Pedro Luis Fernández, y es otra de las personas a las que le mando un saludo, y espero que esté dentro de muy poco tiempo aquí en nuestro programa. Espero que esté contándome muchísimas cosas. Es un escándalo que esté yo aquí y no haya estado él ya, pero bueno, ya te lo dije, que llevas detrás de mí, y eso, yo soy un pitufo para estar ahí, pero bueno, te dije al principio que antes, cuando tomábamos el café, que te iba a resultar absolutamente corto. Sí. Nos vamos al descanso, así que nos quedará muy poco tiempo después de este descanso. Señoras y señores, estamos en Del Cielo a la Tierra, estamos en Teleasturias. Volvemos dentro de un instante con Nacho Builla. Continuamos adelante, esta es la sintonía de Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra con Nacho Builla. Nacho, que
Te metes en el derecho privado, es decir, es tu leitmotiv dentro de la profesión. Empiezas en el despacho, continuando lo que es el despacho de tu padre, después ya pasas al bancorrero, etcétera. ¿Por qué No, el derecho? empiezo a la vez, es decir, yo después de acabar las prácticas de la MIL y de haber preparado un programa, empiezo en el bancorrero, la asesoría jurídica, y trabajo por la mañana. Al empezar trabajaba solo por la mañana, el horario normal. Y luego cuando me hacen jefe de la asesoría jurídica ya trabajaba mañana y tarde, y por las tardes trabajaba con mi padre en el despacho. Trabajaba por las tardes con mi padre, que aprendí mucho, y mi padre se dedicaba al derecho privado, es decir, al derecho civil, pues obligaciones y contratos, cuestiones de propiedad, deslindes, separaciones, divorcios, testamentarías, sucesiones, problemas de herencias, problemas también de lo laboral, lo que son relaciones laborales especiales, como es ahora los contratos y los pleitos famosos que yo llevé en Oviedo de los futbolistas, el famoso decreto 1006, si hay o no incumplimiento. Y bueno, y empiezo en el despacho de mi padre por la tarde. Vivía mi padre y yo estaba en el banco. Luego muere mi padre, como te dije, claro, y luego en el bancorrero, un banco se dedica al derecho privado, es decir, la relación del banco con la clientela son contratos bancarios. El contrato bancario, contrato de depósito, contrato de préstamo, contrato de cuenta corriente, contrato de alquiler de cajas de seguridad, contratos de depósitos administrados de compra y venta de valores. Eso es derecho mercantil, derecho privado, es obligaciones y contratos. El banco se dedica mucho a las sucesiones, la gente que muere tiene activos, tiene patrimonio en el banco, entonces el banco, la ley del impuesto de sucesiones no permite a los bancos y a los depositarios de patrimonio de otros que dispongan sus herederos sin hacer la testamentaría, sin acreditar que se pagó el impuesto de sucesiones, sin acreditar el testamento, quién son los herederos, que haya una partición o un acuerdo o una adjudicación en bloque. Entonces todo derecho es derecho civil y mercantil. Entonces yo por narices siempre me gustó más en la carrera, fui mejor alumno. ¿No te llama nunca el derecho penal, por ejemplo? No, llevé derecho penal, y porque mi padre llevaba algo, y llevé porque en el despacho de mi padre había, pero luego cuando acaba mi hermano Ricardo se incorpora conmigo, a él le gustaba más, empiezo a cederle toda la parte del penal, él lo hace impresionante, se empieza a aficionar, empieza a estudiar y se lo come él toda esa parte. Él llevaba en el despacho, él lleva todo el derecho penal y yo llevo la parte del derecho privado. Él también lleva algo, pero vamos, yo llevo más, él también lleva separaciones, divorcios, pero yo llevo más separaciones, divorcios, herencias, cuestiones de propiedad, deslindes, obligaciones, contratos, reclamaciones de bancos, reclamaciones a bancos, quiebras, suspensiones de pagos, ahora concurso de acreedores. Bueno, y luego lo de los deportistas, que es derecho civil, es decir, aunque la jurisdicción competente es la jurisdicción laboral, pero realmente el contrato de un futbolista o de un alto directivo de una empresa son contratos civiles que por un motivo de política legislativa o de política lo regula la jurisdicción social, pero bueno, es derecho civil. ¿Tu mayor decepción en la abogacía, en tu carrera hasta el momento? Yo no tuve ninguna decepción. No tuve decepciones. A mí me gusta tanto el derecho, que es lo único que leo. Yo leo un poco el periódico, la jurisprudencia deportiva, que digo yo, el As y el Marca, y derecho, hasta los fines de semana. Yo creo que no leí una novela en mi vida. Soy bastante inculto desde el punto de vista novelístico y gramatical. Pero leo mucho derecho, los juristas todos escriben bien. Decía Delibes que quien quiera aprender a escribir, que debe leer a los juristas, y claro, leer las obras completas de Hernández Gil, leer a Luis Díez Picazo, leer los dictámenes de don Antonio Maura, presidente de la República, catedrático de Derecho Civil, claro, eso es una maravilla. Aprendes derecho y es un placer leer algo tan bien escrito. Entonces yo tengo muy mala formación literaria, escribo como jurista, leo como jurista, y luego me gusta tanto el derecho que no tuve decepciones, la verdad. Tuve decepciones y enfados puntuales con algún compañero que me engañó, con algún juez que se equivocó por una imprudencia total, pero son excepciones. La mayoría de los jueces y de la justicia... ¿Hubo algún momento en el que dices, a este juez yo me apetece estrangularlo, vamos? No. Entre comillas, no, yo tengo... ¿Cómo me pudo fallar de esta manera? No, porque yo, como te digo, me dedico al civil y al mercantil, y todo es tan discutible. Yo... el derecho son normas generales que hay que aplicar a la vida concreta, y todo es discutible, todo es opinable, y no tengo no tengo lo que se dice, es decir, una especie de la culpa a los jueces, la culpa al contrario. No, todo es razonable. Es decir, yo nunca encontré ninguna sentencia
yo las encuentro, que las hay que no estoy de acuerdo y recurro, y a veces incluso la audiencia me da la razón, pero me da la razón además llamando la atención al juez, pero no tiene que ver, es decir, no tuve encontronazo con ningún juez, gracias a Dios, con el del número 2 de Pola de Siero, que ahora ya no está, por un asunto puntual, y yo creo que en mi vida, incluso fuera, la verdad es que no tengo, y no tuve nunca decir, voy a dejar esta profesión, no, yo trabajé en esta profesión por cuenta ajena, como dependiente en el Banco Herrero, ahora trabajo por cuenta propia, es más agobiante y más estresante trabajar por cuenta propia, evidentemente, pero también es más gratificante y bueno, trabajas para ti, para tu clientela. Y, bueno, Nacho, has sido, eres y serás del Real Oviedo, pero ¿qué le ha pasado al Real Oviedo? No lo sé, hay mucha gente que dice que lo que le pasó es culpa mía, que yo lo bajé a tercera, pero bueno, tampoco voy a contar aquí la historia. La gente que está implicada sabe de quién es la culpa, de que haya bajado el Oviedo. Yo, ya que me sacas el tema del Real Oviedo, quiero decir una cosa, que públicamente nunca la pude decir y la voy a decir ahora. Yo no quiero romper el secreto profesional y no quiero decir lo que se habló en las famosas reuniones cuando se discutió con Manolo Lafuente el pago o no a los jugadores, que dio lugar que el día 1 de agosto, incluso con una prórroga, el Oviedo descendiera a tercera división, había bajado deportivamente a segunda y bajó a tercera. Pero yo sí veo ahora en los foros, en la gente, que hay una especie de animadversión a Oli, que me parece tan injusto, porque Oli es amigo mío, es decir, no era amigo mío, yo lo conocí por cuestiones profesionales cuando se fue a Sevilla, porque me encargó llevarle un pleito para ver si podía librar la mili. Era cuando la mili iba a desaparecer. Yo le dije que creía que no teníamos razón, que vamos a defender aquel pleito, porque lo que interesa es ganar tiempo. Es una anécdota bonita, seguro que a Oli y a su padre, que a lo mejor nos está viendo, le gustará que la cuente. Digo, mira, este pleito lo vamos a perder, pero aquí, si logramos suspender la ejecutividad del acto administrativo que a ti te manda la mili, que yo creo que lo podemos hacer, él ya estaba en Sevilla, la jurisdicción contenciosa administrativa de Sevilla, digo, ganando tiempo, luego llegamos a enero del año que viene y como se suprime la mili, aunque perdamos el pleito, libramos la mili. Para él, un jugador del Betis, tener que ir a la mili un año, perder un año, que se suspende la relación laboral, no trabajas y no cobras, es importantísimo. Y entonces llega y perdemos el pleito en el juzgado de lo social en Sevilla, como yo ya tenía previsto, y recurro a la sentencia para ganar tiempo. Digo, si la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, tarda lo mismo que en Oviedo iba muy retrasada aquella, pues todavía, libras la mili, porque va a entrar en vigor el cambio que no sea la no obligatoria de la mili, y de repente, a los 3 meses, mes de septiembre, empezaba la temporada, y antes de llegar el 1 de enero siguiente, que era cuando desaparecía la mili, me llama el procurador de Sevilla, Ignacio Meanagüero, un amigo de Ignacio Herrero, yo lo conocí por Ignacio Herrero, su madre era de los Álvarez Pitman, era de Sevilla. Oye, Nacho, que ya tuvimos sentencia en lo de Oliverio, el jugador. Digo, no, que me muero. O sea que para la mili, a ver cómo se lo dice. No, Quillo, que lo ganamos. Y lo ganamos, y Oli libró la mili porque no podía respirar. Y justo en ese momento, el mismo día, lo llevó Clemente, creo que fue a la selección. Bueno, pues es que los tribunales se equivocan, o los hacemos equivocarse los abogados, pero a veces en contra y a veces a favor. Y bueno, y así yo acabé haciendo, Oli se hizo cliente mío y amigo. Es un cliente y soy amigo de él y de su mujer. Entonces retomaba lo que decía, me parece una injusticia tan grande, porque si hubo alguien, y Manolo Fuentes testigo, yo creo que lo diga y que lo publique, si hubo alguien que fue el primero que firmaba, que fue el primero que renunciaba, y que fue fue Oli, Dani Amieva y Jaime, esos tres, que son de aquí, que ellos que son de la aquella Asturias, que bajara al Oviedo. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que estaba, que si no sé quién, que si uno de Pamplona, que si uno de San Sebastián, que si uno de Nigeria o de Costa de Marfil, que si uno de no sé dónde, y esos, hay que entender que si yo es mi dinero, y denunciando cobro, porque te garantizaba el fondo que forman la Liga de Fútbol Profesional y la AFE, te garantizaba el cobro, creo que era del doble o el triple del salario mínimo, y todos ganaban menos, con lo cual cobraban el 100%, y Manolo Fuente ofrecía, con la garantía de un talón, el 25%, el total de débito eran 600 millones y ofrecían 150, y con un talón postdatado sin ninguna garantía, es decir, sin ningún aval. Entonces, claro, era atómico más. Entonces, claro, bajó al Oviedo Celso y Manolo Fuente. Celso por no querer avalar o pagar mal, y Manolo Fuente porque empezó a negociar el día 31 a la hora de comer con los chavales. Si hubiera empezado esto, como Oli hubiera comido, pero hay que empezar. Entonces, yo, y que no me digan a mí que no es verdad, y que no me digan que yo, que aval solidario, que no me cuenten historias. Es decir,
Y bueno, pues al Oviedo lo bajaron, bueno, no fue eso, tampoco fue Manolo, Lafuente y Celso, porque eso fue un poco el escenario final. El Oviedo lo baja una mala gestión económica que trataban de disfrazar con la renovación y renovación de los créditos, con la garantía de los derechos de televisión, pensando que el Oviedo ya, como llevaba 14 o 15 años, o 13 en primera, que lo iba a bajar nunca. Y eso fue una de las primeras cosas que yo nunca se me olvidó de Pedro Luis. Me dijo Pedro Luis, después de dejar de ser gerente en el Oviedo, decía que, por cierto, era gerente del Oviedo y ganaba 6 millones de pesetas brutos. Mira a ver cuánto ganaron. Después vino Félix Ortega, que ganaba 20. ¿Cuánto ganan los gerentes por ahí? Valdano, 300 en el Madrid. Pedro Luis lo hizo de miedo, trajo a Paulo Bento, a Deli Valdés, gratis. Y me dijo él, el día que nos equivoquemos con 2 extranjeros, vamos pa'l pozo. Y es verdad, el Oviedo se equivocó con los extranjeros, bajó a segunda, y en segunda el enmascaramiento de la situación económica con actualizaciones contables absolutamente ilegales y absolutamente falsarias, y lo digo desde aquí. Claro, la gente iba y aprobaba las cuentas porque decía, el balance va bien. El Oviedo llegó a decir, Félix Ortega, llegó a explicar en una junta general que estuve yo y que marché colorado, que ni voté ni cine no, llegó a decir que el Oviedo había ganado ese año dinero. ¿Y cómo ganó dinero? Pues ganó dinero, cogía a Iván Ania, a César y a Oli y revalorizaba en balance su precio. Jugadores que no habían costado porque eras de la cantera, dicen, estos jugadores ahora en el mercado yo creo que valen 1.000 millones de pesetas. Pero los 1.000 millones de pesetas de una revalorización que no se puede hacer, y hay un decreto que desarrolla la ley de sociedades anónimas en el tema de contabilidad de entidades deportivas que lo impide. Pero aparte de eso, cuando se hacen actualizaciones de balances, porque fiscalmente decretos, desde el punto de vista fiscal, periódicamente se permite una actualización de valores, para si tú tienes un balance algo contabilizado, el requeixón en 90 millones, y ahora vale 1.000, tú no lo puedes actualizar en 1.000 porque quieras, pero de vez en cuando la administración dice, vamos a dejar que haya una actualización para que el balance sea una fotografía de la situación patrimonial más real. Pero la plusvalía que produce esa actualización, si yo tengo algo que vale 100 y ahora vale 1.000, se produce una plusvalía de 900. Pero esos 900 no son una ganancia para la cuenta de resultados, se contabilizan en una cuenta de plusvalías, una especie de cuenta de orden, ¿no? Vamos a llamarla así. ¿Y qué pasa? El Oviedo ese año contabilizó en la cuenta de resultados, en la cuenta de explotación, esos resultados, esa diferencia de la actualización. Dijo, claro, hemos ganado dinero. Y la gente decía, ¿qué hablas tú? ¿Ves? El Oviedo es uno que cumple, porque además debe ser el único que gana dinero en el ejercicio. Y yo dije, bueno, ese chiste no lo cuenta mejor ni Forges. Y se reían de mí. Y acuérdate tú y yo en aquel programa, cuando empezasteis vosotros, que os vetó un poco el Oviedo, porque empezasteis a darle cera a Lillo, cuando fichan a Lillo de entrenador, que ahí empieza un poco ya la cuesta abajo. Decíamos, dije, ojalá me equivoque, pero esto tiene muy mala pinta económica. ¿Te acuerdas que yo defendía el sistema de las sociedades anónimas, pero lo que no defendía es que no se ejercitara el control previsto legalmente para la gestión de las sociedades anónimas? Y entonces ahí ya hablamos que os vetaron, ¿te acuerdas? Es decir, tú y Nacho Fernández, no, aquí no entran porque estos largan de lo que no, damos una opinión, entendemos que económicamente estamos muy mal y que en la fotografía están montando un montaje, y valga la redundancia, entonces no sale la fotografía real. Si a ti aquí te hago yo una fotografía y al lado te pongo a una actriz despampanante, pues Carlos Novoa con una novia, es una foto que no responde a la verdad. Carlos Novoa no se come una rosca con esa novia porque es un montaje, era lo que pasaba. Y claro, el Oviedo debía mucho dinero y lo disfrazaban con artilugios contables, y luego económicamente fichó mal. Yo creo que Eugenio, desde el cese de Enrique Casas, yo creo que Eugenio, con todos los respetos, yo creo que fue un buen presidente al principio y un mal presidente al final, se metió un poco en la gestión deportiva creyendo que lo sabía todo de fútbol y pecó de soberbia, no solo en lo personal, en lo social, en lo familiar, también en lo deportivo, y se equivocó, bajo mi punto de vista. Bueno, entonces todos somos un poco culpables. Los socios votamos o votaron la aprobación de las cuentas cada año, nadie se preocupó, bueno, pues había unos auditores que daban el pase a eso, y bueno, todos somos un poco culpables. Y pasó lo que pasó, pero es que no somos los primeros. Es decir, es que Oviedo es una ciudad de 200.000 habitantes y bueno, tampoco bajó a tercera por un impago. Se pudo haber solucionado, el ayuntamiento en aquel momento estaba peleado, no colaboró, los empresarios no colaboraron, nadie puso dinero y bajamos con un pufo terrible. Luego se gestionó muy bien la suspensión de pagos, que es mérito de Celso, que estaba por debajo, la llevó Alejandro Abal González como abogado, pero bueno, a mí me consta que fue Celso un poco que la dirigió jurídicamente y desde el punto de vista de la gestión. Hizo un convenio
vamos, que yo ninguno de mis clientes aceptó porque me parecía atómico, y valga la expresión, pero hubo gente que lo aprobó y que hizo eso por el Oviedo. Bueno, no han cobrado un duro ni lo van a cobrar. ¿Hacia dónde va el Oviedo? Pues no lo sé, no tengo criterio. Yo sigo siendo socio, sigo yendo al fútbol, no voy todos los domingos porque me aburre, la emoción que tenía jugar con el Lealtad de Villaviciosa y que encima vayas un poco con la duda si vamos a ganar o no al equipo de Ricardo Bango, que es buen amigo mío, también y cliente mío, dices tú, ir a ver al CAU, que es mi equipo, yo fui directivo del CAU, vicepresidente del CAU, del Universitario, ir a ver al Oviedo contra el CAU, con el corazón dividido, siendo más oviedista, pero es que el Oviedo era mi equipo en primera, en segunda, y el CAU mi equipo, y sigue siendo en tercera, y ahora baja el Oviedo a un sitio donde no le corresponde, y mis dos novias, o mi mujer y mi hija, ¿por quién apuestas? Es decir, se van a competir tu mujer y tu hija, o tus dos hijas. Imagínate que tus dos hijas son las dos tenistas y juegan la final de Wimbledon, el padre de estas chicas negras de Estados Unidos. ¿Quién quieres que gane? Pues es la de mi madre, pero encima ves que la hija que es mejor, que la que es mayor, que la que tuvo más posibilidades, encima ves que hace el ridículo con la hija que tiene más mérito, que tuvo menos oportunidades, y claro, te sale... ¿Dónde vamos? No lo sé, de momento estamos en tercera y a ver si subimos, porque no lo veo yo tan claro. Van a ser 2 eliminatorias y como no subamos este año, la decepción va a ser impresionante. La decepción va a ser de las que no... Si subimos este año, bueno, pues a ver, a mí no me parece bien que jugando en tercera división, el secretario técnico de Juan Mata, que yo le tengo mucha admiración y que me cae muy bien, y el presidente o el presidente de facto, que es Alberto, es el Celso de antes, es el que lleva la manija. El señor Dances es un presidente pseudo ejecutivo, el directivo ejecutivo subyacente es don Alberto, o Alberto González. No me parece a mí que jugando en tercera división el Oviedo tenga un equipo donde no haya ningún chaval del División de Honor, donde todo sea gente de fuera. No. Está Cervero, que es de aquí, y bueno, poco más, algún chaval. Está Sergio Villanueva, pero que viene, no es de una cantera nuestra, viene después de haber jugado en Mieres, en el Marino, va afuera, Canarias, viene. No tengo yo claro dónde van, ni es la línea que están siguiendo, es la que a mí me gusta como aficionado del Oviedo. No sé cómo van económicamente, ahora veré, nos convocarán a la Junta General Ordinaria, veré el balance y las cuentas, pero me parece que no va bien y que tiene mucha deuda para estar en tercera división. Al margen del CAU y del Oviedo, ¿de quién te gustaría ser abogado? ¿Del Madrid o del Barça? Del Barça no puede ser, porque lo tengo demandado, tengo un asunto importante en el Supremo, y del Madrid me gustaría ser abogado del Madrid. El Madrid, me acuerdo que me decían a mí un día en Bilbao, yo iba mucho a pleitos, a juicios a Bilbao, y me decían que ser presidente del Atleti Bilbao, que era más importante y más trascendente y de más nivel social y personal que ser alcalde de Bilbao. Ser presidente del Madrid, yo creo que el presidente del Madrid es más conocido, o es más, sin ser más importante sustantivamente, es más importante aparentemente que ser casi presidente del gobierno. Incluso estoy seguro que en este país casi conoce más gente a Ramón Calderón, que es un ciudadano de Palencia, como podemos ser tú y yo, que fue a trabajar a Madrid, que es un abogado como yo, y que a Rodríguez Zapatero, que es el presidente del gobierno, o que a Mariano Rajoy, que lo puede ser. ¿Tiene algo que ver Shark, por ejemplo? No sé si es fiscal, realmente no sé lo que es, con lo que es la abogacía y con lo que es el mundo del derecho. En España no. Es una película basada en la acusación, en el sistema penal, el sistema procesal penal de Estados Unidos, y en España es diferente. En España no instruye el fiscal, y el fiscal no tiene un equipo, no es como aquí. Es decir, aquí es diferente. A mí me entretiene esa serie, la veo de vez en cuando, el protagonista es bueno, es interesante, pero no tiene nada que ver. Es decir, si analizamos comparativamente ese sistema que publicitan, es decir, que transmiten en la película, con el sistema procesal español, es pura ficción, es decir, no tiene nada que ver. ¿Qué tanto por ciento tiene la labia en ganar un juicio? Yo creo que no demasiado. Hombre, a no ser que seas un tronco, yo creo que no demasiada. Lo que es la labia, ojo, es decir, la forma de exponer. El fondo de lo que expones, yo creo que es importante. Yo creo que las conclusiones de la vista, después de la prueba, analizar, llamar la atención al juez sobre determinado punto, sí es importante. Pero más que la labia, lo que llamamos vulgarmente labia, y el enrollarte mucho, y el hacerlo estéticamente bien, el saber
cambiar de tono para que a un juez que tiene 7 juicios que pueda estar distraído, que se excite con lo que tú estás tocando ahora para que lo analice luego, tome nota y lo analice en relación con lo que se discute a la hora de poner la sentencia. Pero lo importante es el fondo. Yo creo que la demanda, la contestación, lo que se dice y la proposición de prueba. Es muy juzgar. A mí siempre me dijo, otras de las personas que me causaron mi impacto, que les debo mucho, es don José Álvarez Domínguez, que fue presidente de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, ahora jubilado, después de jubilarse de magistrado fue abogado, es el padre del actual presidente de la Audiencia, don José Ignacio Álvarez Sánchez, y luego Javier García, que es otro magistrado, que podía estar en el Supremo, en el Constitucional, que está en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que es la persona que iba con mi padre, el único superviviente del accidente mortal de mi padre, Javier. Y me dijo Javier, juzgar es formar convicción, Nacho. Por tanto, el buen abogado tiene que ser capaz de enamorar al juez, su tesis, de persuadir al juez. Pero claro, persuadir a un juez no se le persuade porque seas el más guapo, porque hables mejor, como hablaba impresionantemente, por ejemplo, Gerardo Turiel, que en paz descanse. Gerardo Turiel era un buen abogado no solo porque hablaba bien, sino porque jurídicamente decía lo correcto. Si hubiera dicho gilipolleces y bobadas, pues no. Los hay que hablaban mejor que Gerardo Turiel y son abogados fatales, ¿no? Yo creo que, y entonces juzgar es formar convicción. Es importante probar, aportar los elementos de prueba para que el juez se convenza que es verdad todo lo que tú alegas como causa de pedir. ¿Con tu labia convencerías antes a un jurado popular que a un juez? Seguro. Un jurado popular, como profanos en derecho, la persuasión sí se les puede persuadir solamente con la estética de la expresión. Evidentemente, yo creo que sí. A un jurado popular, el jurado popular juzga y forma convicción, pero forma convicción en un escenario donde tiene los medios más limitados, porque los miembros del jurado no son poseedores del dogma jurídico, no conocen la ciencia jurídica, con lo cual conocer la ciencia jurídica no solo basta para poner la sentencia en base al fallo que ellos, a la conclusión fáctica que ellos llegan, lo hizo o no lo hizo, porque para llegar a la convicción de si lo hizo o no lo hizo, también es importante tener un buen sistema eléctrico jurídico, es decir, tener un buen dogma, haber estudiado. A un juez, aparte de saber derecho, ese dogma jurídico, ese sentido jurídico le permite ser mucho más fino y más preciso formando convicción. Al jurado no. Yo no soy partidario, yo quizá un escabinato, un sistema mixto. En España realmente es una especie de escabinato, pero bueno, la convicción la forma el jurado y el jurado pues lo vemos en las elecciones. Es decir, si todos los votantes españoles fueran científicos del derecho y de la política, el resultado del debate del otro día entre el señor Rajoy y el señor Rodríguez Zapatero sería el mismo. Es decir, el que conoce y sabe los datos. A mí hay gente que dice, tú mientes, uno mintió, otro no mintió. Tú y yo, y que no somos dos catetos del mundo mundial, somos dos tíos mínimamente preparados, mínimamente universitarios. Yo no tengo criterio para saber si es verdad que el crecimiento de España pasó de ser del 3,8 a ser el 2,7 como va a ser ahora. Yo no sé si hay no sé cuántos miles de parados diarios o hubo 300.000 no sé cuántos al día en el mes de enero. Son datos que dan y yo, como no soy un economista, un científico, pues entonces no formamos un criterio. Bueno, pues con los jueces es igual. Es decir, a un juez la formación de convicción es un mecanismo que yo creo que va muy ligado, muy en conexión con la formación jurídica, con la formación de base, claro. ¿A quién te hubiese gustado defender? Y nos queda un minuto, que bueno, pues todo el mundo conoce, etcétera, por los medios de comunicación, y que no has defendido, evidentemente, porque no has estado allí. ¿A quién me hubiera gustado defender? Pues no lo sé. A cualquiera que tenga razón, que sea honrado y que se fíe de mí. Es decir, yo lo que pido a la clientela es que confíe en mí. Yo siempre les digo, oye, mira, yo no soy un catedrático de derecho que me pagas para enseñarte a ti derecho, sino que me pagas para que el dogma jurídico, es decir, el derecho que yo sé, que lo aplique, y que lo aplique para ganar tu razón, para convencer de los hechos en que apoyamos tu razón, y que tú te fíes. Cuando yo te digo que hay que ir por aquí o para allá, que yo te lo trate de explicar, pero que te fíes, porque no vas a tener la preparación necesaria para entenderme. Desde el punto de vista de públicamente, ¿a quién me hubiera gustado defender? Pues
yo no soy el típico que me abre la boca por un favor. Me hubiera gustado llevar el pleito del Madrid de las elecciones a Juan Miguel Villarmil. Si lo llevas, me hubiera venido muy bien porque te da mucha publicidad y hubiera aumentado la clientela de mi despacho y la cuenta de resultados de mi despacho. Si hubiera defendido al Barcelona cuando Ronaldo se fue al Inter, pues también, pero quiero decir que no llevo asuntos buenos, importantes, de gente muy conocida, que no voy a decir porque no puedo romper el del secreto profesional y que la ley de protección de datos también me impide decir que son, pero bueno, no. Estoy encantado con la clientela que tengo. Tengo una clientela impresionante y les doy las gracias de aquí por lo que se fían de mí y por lo bien que suelo hablar. Yo nunca puse un anuncio en el periódico ni me anuncié. Bueno, aquí ahora, pues bueno, pues esto no deja de ser también publicidad. ¿Esa la vida te vale en casa con tu mujer y tus hijos o no? Bueno, yo tengo 2 niñas. A mí lo que me queda, parientes de primer grado, tengo a mi madre, que también es una persona excepcional, que se quedó viuda pues con 48 años, que peleó por una familia impresionante también. Es decir, no es una madre, no, todas las madres son lo máximo, pero mi madre, pues ya desde su padre, que muy joven se quedó sin una pierna, peleando y ayudando a su padre, luego a mis abuelos. Con mi padre fue una mujer excepcional, mi padre era un súper enamorado de ella. Pues me queda mi madre, que yo no sabe lo que la quiero, porque bueno, discutimos mucho, pero claro, yo como vivo de discutir para mí es un placer. Una cosa es discutir y otra reñir. Discutir es un placer y no hay por qué reñir, y yo nunca puedo discutir durísimamente y cenar contigo. Y luego tengo mis 2 hijas, y luego mi mujer. Es decir, yo vivo entre 4 mujeres fundamentales, vivo entre mujeres. Entonces, un hombre entre 4 mujeres, evidentemente, yo puedo tener labia, puedo mandar en un juzgado con un cliente, pero en casa y en mi familia no mando ni medio centímetro. Pero bueno, pero me tratan bien, ojo, tampoco soy un esclavo de ellas, no, me llevo bien. Yo tengo una libertad, hago lo que quiero, con prudencia. Mis aficiones son precisamente estar con la familia, hacer deporte con mis hijas, pasear con mis hijas, estar con mi mujer, ver un poco los partidos de fútbol y bueno, y estudiar y leer. Quiero decir que no tengo unas aficiones que digas, oye, que está todo el día por ahí. Ahora el Oviedo no está en primera, antes iba algún fin de semana a verlo contigo, cuánto viajamos, ¿te acuerdas? La primera crónica que yo hice, me recuerdo, para un periódico, era La Voz de Asturias, y la hiciste tú. Es decir, no la hice yo, la hiciste tú y Regino Olivares. Fuimos a Barcelona en el día, en un avión, jugaba el Oviedo a las 12 de la mañana en el nuevo estadio. Hasta las puntuaciones de los jugadores. Colaboramos, comimos. Me acuerdo, voy a contarlo porque ahora, bueno, Carlos lo sabe, es una anécdota. Tú hacías la crónica, jugaba el Oviedo a las 12 de la mañana en segunda, entrenador del Oviedo José Luis Romero, jugaba con el Barcelona Atlético de visitante y perdimos 1-0, el Oviedo mereció ganar 4-0, falló Herrera 2 goles, jugaba Santi García Barrero. Yo en un partido tenía un miedo terrible a hacer la crónica aquella. Nos hizo una foto Chus Farpón, que estaba en un palco de la radio, vimos el partido, porque tú radiaste el partido y luego... tenía que hacer la crónica para La Voz de Asturias. Y nos hizo Chus Farpón, que tengo la foto, desde abajo del Ministadio, en un palco de la radio, Regino, tú y yo, todos con el micrófono, los cascos, y luego fuimos a comer a una tortillería, y cogimos el avión por la tarde para Oviedo. Exactamente. De acuerdo. Nacho, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo aquí en la televisión y que hayas contado muchas cosas que seguro, bueno, pues habrá gente que no conozca y otros que te conozcan un poco mejor a partir de ahora, pero que ha sido un placer estar del cielo a la tierra contigo. Pues muchísimas gracias y perdona a los que tenían que haber estado aquí mucho antes que yo, pero bueno, es la ventaja que tiene ser amigo Yo tuyo. Espero que pasen todos, Sí, lo van a pasar muy bien, les recomiendo que vengan, ¿no? Muchas gracias. Señoras y señores, nosotros volvemos el próximo jueves, tendremos un nuevo invitado aquí en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, siempre con gente que tiene algo que contar. Muy buenas noches y sean ustedes muy felices.